Hola, soy Marquito Curioso. Te han contado en Moncada como si fuera la gran película épica de Cuba. Jóvenes valientes, un plan perfecto, un líder casi enviado por Dios y una dictadura malvada que solo podía caer después de ese amanecer. Hoy te voy a contar otra cosa. La misma madrugada, los mismos tiros, los mismos muertos, pero sin maquillaje. Y te aviso desde ya, si creciste con el cuento oficial, esto quizás te va a doler o te va a liberar. O un poco de las dos cosas. Este video no busca defender a Batista ni repetir consignas de nadie. Busca algo mucho más simple y mucho más incómodo. Reconstruir qué pasó realmente en la preparación durante el ataque y el día después del Moncada. Y cómo los comunistas cubanos convirtieron este fracaso en una religión política. Si te interesa la verdad incómoda, quédate. Si lo que quieres es repetir consignas, este video no es para ti. Vamos al principio. ¿Quiénes eran los tipos que se lanzan contra el segundo cuartel más importante de Cuba? No era un ejército profesional. No era una guerrilla con años de historia en guerras en las montañas. Eran sobre todo muchachos del Partido Ortodoxo, estudiantes, empleados, abogados, gente molesta con Batista. Idealistas, sí, guerrilleros expertos. Todos se juntan alrededor de un joven abogado llamado Fidel Castro, que venía obsesionado con tumbar al dictador. Y consiguen además alrededor de 160 armas. ¿Qué tipo de armas? Principalmente fusiles calibre 22 y escopetas de caza. Alguna pistola por aquí, algún rifle un poco mejor por allá, más o menos era todo. Y si no estás familiarizado con el calibre 22, piensa esto. Aquellos que tienen un poquitico más de años van a recordar, este es el mismo calibre con que intentaron matar a Ronald Reagan al año 81. El tirador, a quemarropa, bien cerquita, usa un revólver calibre 22. Una de las balas le pega en el pecho, en el costado, y le resbala por una costilla sin entrar de lleno. Lo dejó grave, sí, pero vivo. Es un calibre pequeño, de poca potencia de penetración. No es un proyectil pensado para romper muro de cuartel ni atravesar ladrillo como si fuera mantequilla. Dicho en cristiano, ir a Moncada con fusiles 22 y escopetas es casi como ir con escopeta de pelea, un poquitico más grande. Sí, matan, sí hace daño, pero no es lo que tú esperarías para tomar una fortaleza militar. Si este detalle ya te está chocando, pausa un segundo y dale like a este video. No por ego, por una razón, porque esto le dice a YouTube que hay alguien que sí le interesa ver la historia sin filtro, y eso ayuda a que este contenido le aparezca a más cubanos que están cansados de cuentos. Y vamos ahora con la preparación de Moncada. La película oficial te pinta un plan milimétrico. Fidel Castro estudiando planos, entrenando hombres, organizando grupos con una disciplina de reloj suizo. La realidad se parece más a lo siguiente. Un grupo comprometido, sí, pero con poca formación militar. Deserciones antes del día que realmente asaltan en Moncada, mucha fe en el efecto sorpresa y muy poco respaldo en ninguna estructura nacional. Las armas se compran a la carrera. Condes se transportan en tren desde La Habana Oriente. Se aprovecha el carnaval de Santiago para que movimiento de gente oculte el movimiento de rebeldes. Y se confía además en que una vez tomado el cuartel, el pueblo reaccionaría como en un guión romántico. Ve armas, ve valentía y se levanta. Y esto es importante que lo entienda. En Moncada no descansaba sobre un movimiento nacional ya organizado. Descansaba sobre la esperanza de que la acción pudiese despertar ese movimiento casi de golpe. Nada, es como saltar al vacío. Ahora vamos a hablar del personaje principal, Fidel Castro. Porque aquí también hay mucha leyenda y poca precisión. Según la historia oficial, Fidel dirige el ataque en persona, al frente de uno de los grupos, arma en mano. Y por supuesto, dicen que además que él entra heroicamente al cuartel. Esto suena lindo. Es casi como una versión Marvel del Caribe, pero los detalles reales son menos heroicos. El grupo principal sí logra llegar hasta la posta número 3. Desarman a sus guardias y pasan la garita. Es decir, no es verdad que nadie tocó el cuartel, algunos pasan postas y se acercan al edificio. Pero de ahí a dominar la fortaleza hay un abismo. Bueno, el factor sorpresa se pierde muy rápido. Hay guardias donde no deberían estar, se empieza el tiroteo, el cuartel reacciona, el plan que estaba dibujado en la cabeza de Fidel se desarma en solo unos minutos. Según investigaciones críticas y testimonios de participantes, Fidel sí llega a las inmediaciones del Moncada, pero cuando se da cuenta de que el elemento sorpresa está perdido y la cosa no va según lo que él había pensado, en su cabeza, por supuesto, ordena la retirada casi enseguida. Batista y algunos de sus hombres llegaron a insinuar que Fidel nunca estuvo en el ataque. Esa versión extrema no se sostiene tampoco del todo. Hay evidencia de que se acerca y está en el teatro de operaciones. ¿Cuán lejos? Bueno, lo que sí no cuadra con la leyenda es la imagen del comandante peleando horas dentro del cuartel. Su gran victoria no nace en el intercambio de balas, nace más tarde en el juicio y en el relato. Ahora voy a hacer algo que casi nadie se toma el tiempo de hacer. Tomar el cuento comunista del ataque y pasarlo por rayos X. Ellos te dicen, un centenar de jóvenes rebeldes liderados por Fidel Castro asaltan el cuartel Moncada para tomar armas, iniciar la revolución y liberar a Cuba de Batista. Entran por sorpresa, ocupan postas, se desencadena un combate heroico. Mueren muchos, pero la acción marca el inicio glorioso de la revolución.
¿Qué se queda de todo eso? Nada. Sí hubo un grupo de jóvenes rebeldes que sí estaban liderados por Fidel, sí querían iniciar una lucha armada contra Batista. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué se cae cuando empiezas a mirar los detalles? Primero, que el combate no fue ni largo ni estratégico, que las armas eran ridículas para el objetivo que querían, que también hubo mucha desorganización, que el plan del pueblo levantándose masivamente no se materializó y que el resultado militar fue un fracaso. Incluso fuentes simpatizantes con la izquierda reconocen esto. Como ataque militar en Moncada fue un desastre. Como leyenda fue oro puro. Hay partidos comunistas que lo dicen sin tapujos. El de Suecia, por ejemplo, dice que el ataque fracasó, pero como leyenda es inmortal. Y ahí está el verdadero punto. El castrismo no vive del éxito militar de Moncada. Vive de haber convertido ese fracaso en un mito fundacional. Y regresemos al tema del calibre 22, porque esto define mucho. Cuando tú atacas una fortaleza con fusiles de calibre 22 y escopetas de caza, estás entrando en una pelea donde tus balas pueden tener o no un efecto mortal sobre los cuerpos, pero no sobre la estructura pesada. No pueden dejar el tipo de agujero que hoy ves en la fachada de Moncada. No atraviesan paredes gruesas como si fueran láminas de cartón. No son proyectiles pensados para romper el cemento. En cambio, dentro de Moncada sí había una ametralladora calibre 30, un arma pesada con mucha más potencia. Trabajos críticos sobre el asalto señalan que en los huecos más grandes de la fachada corresponden al fuego de esa ametralladora del propio cuartel, disparando hacia un grupo de rebeldes que estaban pegados a la pared en el ala izquierda del edificio. Y esa es la ironía. El muro que hoy se usa como cartel de heroísmo rebelde está en buena parte dibujado por el fuego del régimen al que esos jóvenes estaban atacando. La historia no termina ahí. Después del ataque, en los años 50, esos agujeros se rellenan, la fachada se repinta. Décadas más tarde, ya con el castrismo consolidado, el régimen decide volver a abrir los huecos y marcar la pared para recrear la escena del 26 de julio. La pared deja de ser solo memoria, se convierte en escenografía. Si quieres una metáfora, en Moncada no solo fue disparado a balazos, luego fue disparado a propaganda. Después del tiroteo viene lo más sucio. ¿Qué hicieron con los capturados y con los cadáveres? Y aquí la palabra clave no es tortura, es ejecución. Un historiador cubano exiliado, Antonio Rafael de la Cova, doctor en historia además, se gastó más de 30 años estudiando en Moncada. En su libro y en entrevista explica que los primeros 35 prisioneros fueron ejecutados rápidamente entre las 8 y las 11 de la mañana de ese mismo 26 de julio, sin juicio, sin garantía, sin nada, fusilados. Crimen de Estado puro y duro. De la Cova entrevista a médicos y al dueño de la funeraria que recogió los cuerpos, los doctores Eric Juan Pita y Rolando Pérez Sainz de la Peña, que estaban en el Hospital Militar de Santiago, y también Manuel Bartolomé, funerario. Cuentan que no vieron señales de tortura prolongada en los cadáveres. Vieron tiros de gracia, cuerpos acomodados, sangre sí, pero no las escenas de mutilaciones que luego se repetirían como mantra. Eso no absuelve a Batista, lo confirma como un asesino. Lo que sí hace, además, es desmontar parte del martirologio construido después. Había material de sobra para hablar de fusilamientos, de ejecuciones sumarias, de violencia estatal desatada. Se decidió además adornarlo con imágenes de torturas que no aparecen en los informes médicos, en las memorias de quienes tocaron ese cuerpo. Hablaré ahora de un caso del cual se ha difundido una versión. En el centro de esta historia está Abel Santamaría, segundo jefe del grupo, convertido en símbolo máximo del sacrificio. La versión que tú y yo hemos oído toda la vida dice que le arrancaron los ojos con una bayoneta antes de matar. Es una imagen horrorosa, perfecta para fijar un mártir en la mente de un país para toda la vida. ¿De dónde sale esta historia? Primero, de una frase muy teatral en el propio texto de Fidel. En la historia de Maps Verás, él cuenta que con un ojo humano ensangrentado en las manos se presentaron un sargento y varios hombres ante los prisioneros. Ese ojo se asoció rápidamente a Abel, aunque Fidel no dice literalmente le sacaron los ojos a Abel. Segundo, de declaraciones muy cargadas de dolor de Aide Santamaría, la hermana de Abel, que habló de torturas brutales a su hermano y dejó caer la idea de una mutilación, aunque sus testimonios posteriores son menos explícitos. Tercero, del famoso toitico José Manuel Villa Romero, ex jefe de la policía durante Prío, que fue uno de los primeros detenidos. Marta Rojas, periodista oficialista, publica en Granma un relato suyo donde afirma que a Abel le pincharon un ojo con la bayoneta y convierte ese detalle dudoso en una escena casi oficial. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno mira los papeles serios, la cosa no aguanta. Los informes forenses que la propia María Rojas publica no describen extracción de ojos ni mutilaciones de esa magnitud en el cadáver de Abel. El funerario Manuel Bartolomé dice claramente que ninguno de los cuerpos tenía signos de tortura ni cadáveres sin ojos. Durante décadas nunca se publicó una foto necrológica de Abel que demostrase esa mutilación. De la Cova reta al gobierno a que la muestre y estos nunca lo han hecho. Investigaciones más recientes se han localizado una foto del cadáver de Abel. Se ve el cuerpo ensangrentado, el rostro con manchas, pero no se aprecia una mutilación ocular
claras. No es el cadáver sin ojo que nos vendieron. Por eso, historiadores serios terminan diciendo lo mismo. Abel fue ejecutado extrajudicialmente, sí, pero no hay evidencia sólida que le sacaron los ojos. Ni los informes médicos lo dicen, ni las fotos lo demuestran, ni los testigos más creíbles lo confirman. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un mártir real. Un joven de 25 años ejecutado por el régimen, sobre el que se fabricó un mito bastante feo, todo para subir el volumen del dolor. Cuando la realidad no fue suficientemente cinematográfica, la propaganda se encargó de rellenar los huecos. Muchos cubanos, probablemente tú también, recuerdan haber oído que a Abel le sacaron los ojos. Algunos incluso creen haber visto la foto, pero cuando uno va a los informes, el funerario que tocó los cuerpos y a la única foto que aparece del cadáver, el cuento se desarma. No hay evidencia firme de esa mutilación. Lo que sí hay es un mártir real usado como personaje de una historia que le añadieron escenas que nunca ocurrieron. El dolor era de verdad, el guión no tanto. Batista, por su parte, quiso vender a los asaltantes como una banda de terroristas salvajes, gente que entró al hospital, degolló enfermos, acuchilló a militares dormidos, pero los informes médicos del juicio y el trabajo de investigadores independientes dicen otra cosa. Nadie murió por arma blanca durante el asalto. Los 2 muertos del hospital fueron soldados alcanzados por disparos al asomarse a la ventana. No hay registro serio de enfermos pasados a cuchillo. Y todo eso demuestra la caricatura batistiana. También deja al descubierto algo sobre el castrismo. Jamás se tomó el trabajo de corregir esas mentiras cuando le convenían políticamente. Que le servía además para exagerar el horror, lo dejaban intacto, aunque hubiese evidencia en contra. Los rebeldes no fueron los monstruos que pintó Batista. La represión posterior sí fue monstruosa. Pero la revolución prefirió un relato donde todo es máximo, máximo sacrificio, máxima tortura, máximo heroísmo. Después del humo y la sangre viene el juicio. El tribunal que juzga a Fidel y a los demás no es independiente. Es un tribunal bajo una dictadura, ganado por militares con irregularidades graves, un acusado aislado durante semanas y prácticamente sin acceso al expediente. Batista quería usar ese juicio como un escarmiento y como herramienta de control. Fidel, buen abogado, hace algo políticamente brillante. Convierte ese escenario amañado en una tribuna. Denuncia a Batista, señala la corrupción, habla de la pobreza, desnuda la justicia envilecida. Donde otros habrían visto solo condenas, él vio micro. Desde el punto de vista de comunicación, ahí gana. La derrota militar de Moncada empieza a ser menos importante que la narrativa que sale de ese cuartico de hospital donde lo tienen rodeado de bayonetas. No es que el tribunal fuese justo, que a pesar de ser un circo no pudo impedir que el acusado se volviese protagonista. Y ahora sí, vamos a destripar esa frase. A ti te han contado que Fidel se puso de pie, miró a los jueces y dijo: la historia me absorberá. ¡Bum! Final perfecto. Lo que probablemente dijo al terminar su alegato fue otra cosa. Algo como: la historia definitivamente lo dirá todo. Deja la historia como juez, no se autoabsuelve en voz alta. Y luego viene la parte creativa. En la cárcel de Isla de Pino, Fidel empieza a reconstruir el discurso desde su memoria. Escribe fragmentos en cartas con tinta invisible, los saca, los junta, los corrige, ahí mete párrafos nuevos, pule la retórica, ordena los argumentos, ajusta los golpes emocionales. Y cuando tiene ese texto listo, decide ponerle como cierre y como título una frase nueva: la historia me absorberá. El alegato oral del juicio fue en gran medida improvisado. El texto que tú lees hoy en el folleto es una versión trabajada, estudiada, pensada para funcionar como un manifiesto político y como arma de propaganda. Y ahí está la diferencia. La frase no es el grito crudo de un acusado, es el eslogan calculado de un líder que ya está escribiendo su propia leyenda. Ese folleto se imprime en 1954. Se reparte clandestinamente. Dentro, Fidel presenta el llamado Programa del Moncada: reforma agraria, recuperación de la Constitución de 1940, elecciones limpias, participación de obreros en las ganancias, salud y educación para el pueblo. Suena a casi un programa socialdemócrata radical, no necesariamente menor de una dictadura comunista. Al tiempo, el régimen hace 2 cosas con ese texto. Primero, lo canoniza, lo convierte en la Biblia revolucionaria. Todo lo que hace después lo intentan justificar diciendo: ya estaba en el programa de Moncada. Segundo, recorte. Se olvida de las partes que hablan de la Constitución, pluralismo, elecciones reales. Se queda solo con lo que le sirve para legitimizar expropiaciones y control total. Así que cuando hoy alguien te recite la historia me absolverá, como si fuese una profecía cumplida, vale la pena recordarle que esa frase no salió intacta del juicio, salió de una celda, de una pluma y de una mente que sabía perfectamente lo que quería provocar. Con el triunfo de 1959, en Moncada deja de ser un episodio y se convierte en un altar. El 26 de julio pasa a ser el día de la rebeldía nacional. El cuartel se convierte en escuela-museo. La fachada se mantiene agujereada y rehecha, como si fuera la cara misma del heroísmo. Cada año la maquinaria del partido repite la misma liturgia: jóvenes puros, dictador absoluto, derrota que en realidad fue victoria moral. Nadie habla de los fusiles de calibre 22 como armas ridículas para tomar un cuartel. Nadie menciona
que los cráteres más grandes de la fachada son compatibles con esa famosa ametralladora calibre 30 disparando hacia la fachada del edificio. Y nadie tampoco se detiene en el hecho de que el discurso que se imprime no es el audio bruto del juicio, sino una versión rehecha. Nadie menciona a los médicos y al funerario que dijeron que no vieron las torturas legendarias en los cuerpos. Porque las dudas ensucian el altar, y el altar es necesario para sostener la religión política. En resumen, en Moncada no solo fue un ataque, fue el primer gran laboratorio narrativo del castrismo. Fidel Castro cierra ese capítulo diciendo o escribiendo después que la historia lo absolvería. Pero la historia no absuelve a quien destruye un país, no absuelve a quien toma una economía viva y la deja coja, casi muerte durante generaciones. No absuelve a quien castra intelectualmente a un pueblo entero a base de escuela, propaganda y miedo. Cuando tú miras a la Cuba de hoy y la comparas con la Cuba de finales del año 58, la pregunta es simplemente brutal. ¿Eso lo hizo una guerra? ¿Lo hizo una plaga? ¿Lo hizo un meteorito? No. Eso lo hizo un proyecto político, lo hizo una ideología, lo hizo un nombre, Fidel Castro. Y además lo hizo toda la maquinaria que se montó alrededor de él. Y aquí viene un punto que mucha gente no se atreve a decir en voz alta. La celebración del 26 de julio es hoy un acto de hipocresía monumental. Todos los años el régimen se para delante de esa fecha como si estuviera celebrando el inicio de la libertad. Pero si tú quitas la música y las consignas, lo que están celebrando es otra cosa. Es el nacimiento del protagonismo de los Castros en la historia de Cuba. Es el cumpleaños político de una familia, no el cumpleaños de la democracia. El 26 de julio se ha convertido en un símbolo más del comunismo cubano, al mismo nivel que la bandera del 26, los discursos eternos, las marchas obligatorias y los murales con consignas cansadas. Es parte del uniforme ideológico que se le puso al país por la fuerza. Y como todo símbolo de una dictadura, no merece ser rescatado, merece ser desmontado. Miren lo que hizo Alemania con Hitler, miren lo que hizo Italia con Mussolini. No hay un partido nazi legal, no hay culto oficial, no hay aniversarios estatales celebrando el día en que empezó la pesadilla. Esa memoria se estudia, se analiza, se llora, pero no se glorifica. No se puede poner en el calendario como un día grande. En una Cuba libre, honesta consigo misma, el 26 de julio tendría que recibir el mismo tratamiento. Dejar de ser fiesta, dejar de ser himno, dejar de ser bandera. Ser recordado, sí, como advertencia, como señal de peligro, como fecha que dice, aquí empezó algo que nunca más puede repetirse. Todo lo que fue la maquinaria comunista que destruyó Cuba, sus símbolos, sus siglas, sus rituales, no debería tener espacio en la nueva vida del país. Se puede estudiar como historia, se debe estudiar como historia, se puede además conservar en museos, se puede discutir en aulas, pero no se puede seguir usando para pedir a la gente que aplaude a su propio daño. Es que borrar símbolos es peligroso, podrían decir algunos. No se trata de borrar la memoria, se trata de quitarle la corona a los culpables. La causa de este desastre tiene nombre, apellidos, fechas y símbolos. Y esa causa no puede ser absuelta, ni ahora ni nunca. Fidel Castro, la historia y los cubanos nunca te absolverán. Nunca se va a encontrar una razón mínimamente justa que convierta en justo lo que tú y tus satélites le hicieron a nuestro país. No solo no te absolveremos, te estamos culpando. Te estamos juzgando con memoria, con datos y con la evidencia diaria de que la Cuba destruida que dejaste atrás fue y seguirá siendo, esperamos que por no mucho tiempo, un desastre. En este video te he contado la historia de Moncada y cómo se convirtió en el punto de partida del protagonismo de los Castro. Pero eso fue solo el prólogo. A partir del año 59 vienen los verdaderos capítulos del desastre. Fusilamientos, campos de trabajo, éxodo masivo, ruina económica, censura total, delaciones, hambre disfrazada de resistencia y una isla entera convertida en un laboratorio ideológico. Todo eso, los eventos que marcaron nuestra historia del año 59, es que está contado con detalle en mi libro Fidel Castro, la historia nunca te absolverá. No es una lista fría de datos, sino como un caso armado contra el régimen. Cada capítulo es una razón concreta por la que la historia jamás podrá perdonar el mal que hicieron los Castros y todos los que han estado cerca de ellos colaborando, encubriendo o aprovechándose del desastre. El libro está disponible en Amazon. Y si este video te ayuda a entender por qué el Moncada no fue una epopeya, sino el inicio de una tragedia, este libro te muestra además el resto del camino. Cómo pasamos de ese cuartel a una Cuba rota y por qué cuando llegue el momento de escribir la historia sin miedo, el veredicto va a ser claro. La historia nunca los absolverá. Si quieres seguir desmontando estas historias conmigo, quédate en el canal. Gracias. Soy Marquito Curioso.